Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México. Gracias por estar con nosotros transmitiendo lo más importante de las noticias de la producción primaria y el sector agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de la plataforma de Acústica Rural, en la Ciudad de México a través del 1150, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 1120, en la ciudad de Monterrey, en el 600, y saludamos con gusto a los amigos que nos escuchan a través allá en la Sierra Norte del estado de Veracruz, Tantoyuca, en la Sierra Norte de Puebla, en Chilpancingo y en Peto, en el estado de Yucatán, y saludo también a los amigos que nos ven a través de la gran cadena de Albavisión, canal 13.1, en el sur, sureste, centro, occidente y el noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector productivo, sector dinámico, a los médicos, a los ingenieros, a los biólogos, a todos los amigos que están en la producción de los alimentos. Bien, José Luis, y hoy tenemos interesantes entrevistas del sector agrícola, pecuario y forestal. Así es, Armando, y le agradezco mucho que esté con nosotros en nuestra línea al ingeniero Barry Cooper. Él es director general de Endless Elements SADCB, y nos vamos a hablar de un tema que resulta importante: protección al ambiente a través del uso de los biodigestores diseñados especialmente para el hogar. ¿Qué es un biodigestor? ¿Cómo funciona? ¿Qué función realiza? Valga la redundancia, es el tema que nos ocupa. Ingeniero Cooper, muchas gracias, Barry, por estar con nosotros esta mañana en Acústica Rural. Gracias a ustedes, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Barry. Bueno, pues platícanos un poco de tu historia como emprendedor. Sabemos que llevas varios años incursionando en el ambiente de la protección precisamente al medio ambiente. Es correcto, hace 8 años empezamos con sistemas fotovoltaicos y hoy, hace 3 años, innovamos en México con estos biodigestores que convierten cualquier tipo de desperdicio. Lo que antes era basura, hoy es dinero y nos genera gas y sobre todo el fertilizante orgánico, que es muy importante para el campo, ¿no? Barry, te queremos pedir un favor, ¿puedes activar tu cámara si eres tan amable? Gracias, Barry. Entonces ya 8 años de existencia de esta compañía. 8 años, así es, en el mercado. Barry, si nos puedes comentar, ¿qué es un biodigestor? Pues mira, es algo poco conocido en México, pero es de gran utilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Yo lo comparo mucho con un animal, con una vaca, y a partir de cualquier desperdicio orgánico que tengamos, llámese cáscaras, llámese estiércol de ganado, de cualquier tipo de ganado, estiércol de mascotas o huesos, etcétera, etcétera, se introducen al biodigestor. El biodigestor es una panza que está llena de 1,200 litros, o son dos tamaños los que tenemos, otro de 3,000 litros. Y esta panza está activa con una bacteria. La bacteria descompone toda la materia orgánica y a partir de eso genera biogás. Y adicionalmente, con ese biogás vamos a poder cocinar, vamos a poder utilizarlo para cocinar, entonces vamos a tener un ahorro en gas. Pero lo más importante es el fertilizante líquido orgánico que sale de todo el proceso anaeróbico que está pasando dentro del biodigestor. Entonces, por cada, digamos, si yo al día introduzco 40 kilos de estiércol, me van a salir 40 litros de fertilizante orgánico que después tengo que diluir para el campo, ¿no? Y ese fertilizante está rico en nutrientes, en macro, en microelementos que nos van a ayudar a darle vida al campo, a incrementar nuestras cosechas en más o menos un 30%. Obviamente depende del tipo de suelo y el tipo de cosecha, pero nos ayuda también a dejar de utilizar fertilizantes químicos que tanto daño le están haciendo al campo, y tener más resiliencia, hacer nuestras cosechas más fuertes, más resilientes a plagas, enfermedades, entre otras cosas, ¿no?
Barry, explícanos, entonces es un recipiente en donde yo voy introduciendo los desechos de los alimentos, los desechos de los animales, y al interior de este enorme recipiente hay una sustancia en donde se encuentra esta bacteria que se encarga de llevar a cabo la descomposición de lo que yo introduzca. Es correcto, es correcto. Es un proceso anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Que se descompone sin la presencia de aire, ¿no? ¿Y qué ocurre después? ¿Cómo se va llevando a cabo este proceso? Más o menos la bacteria que está dentro del biodigestor y está activa y funciona como un estómago, velo así. Empieza a descomponer todo el desperdicio orgánico y genera los gases, obviamente, y por otra parte el fertilizante. Entonces, por un lado, los gases salen, se acumulan en otra bolsa y sale que lo podemos usar en una parrilla, y por el otro lado el fertilizante líquido que también se acumula, y cada vez que introducimos en automático nos sale este fertilizante que está muy rico en microorganismos y todo que necesita el campo. Barry, y si nos puedes comentar esta bolsa, este biodigestor, con qué material está hecho, y otro, el material que se le vierte, ¿cuántos días tarda en descomponerse? Qué buenas preguntas, y cómo que lo mencionas, porque es un biodigestor que ha llevado muchísimo desarrollo y muchísimo dinero invertido. ¿Para qué? Para que sea, uno, fácil de enviar, que sea también con materiales amigables con el medio ambiente, fácil de enviar, como decía, que no pese mucho, que sea fácil de instalar y fácil de utilizar. Entonces llevamos más de 8 años en desarrollo. Ahorita tenemos esta última versión que es muy sencillo de utilizar, instalar y mantener, ¿no? Eso por un lado. Y la otra pregunta, más o menos, depende del tipo de desperdicio, la temperatura exterior también es importante, y la cantidad es el tiempo en que va a tardar en procesarse el desperdicio orgánico. Más o menos entre 24 y 72 horas tarda en descomponerse y en convertirse en gas y en fertilizante. Es un promedio, ¿no? Habrá desperdicios que tarden 24 horas, habrá otros que tarden un poco más y sean de 72 horas. Y los bioles que genera este biodigestor, bioles o lodos, ¿en qué tiempo se sacan? Y que tú nos dices, tiene como fertilizante es un producto de excelente calidad, como para fertilizar algunos campos, algunas especies de plantas en la agricultura. Correcto. El biol sale en automático. Digamos que la bolsa del biodigestor está llena. Y entonces, si yo introduzco, un ejemplo, vamos a poner que yo introduzco 40 kilos de estiércol del ganado de mis vacas, ¿no? Y además le tengo que poner 40 litros de agua. Por cada kilo de estiércol tengo que introducir 1 litro de agua. Me van a salir en automático 80 litros de fertilizante líquido orgánico, que ya dentro del biodigestor ya lleva su proceso. Lleva más o menos 30 días desde que entra hasta que sale. Entonces, un proceso, pero en automático te va a ir saliendo. Ahora, al principio se tiene que activar el sistema. Eso nos va a tardar unas 2 semanas en que se generan las bacterias y empiezan a producir el gas. Y la flama que sale de la parrilla, que también viene la parrilla incluida para cocinar, prende. Son 2 semanitas más o menos en lo que tarda. A partir de ahí ya podemos utilizar tanto el fertilizante como el biodigestor, ya podemos introducirle todo el desperdicio orgánico. Y como bien mencionas, el fertilizante tiene grandísimas propiedades que con el tiempo va a ir mejorando poco a poco. Barry, ¿obtengo fertilizante sólido y fertilizante líquido? El sólido se acumula como 1 centímetro al año, se va a ir acumulando en la bolsa del biodigestor, y el líquido es el que sale diario. En la manera que yo introduzca y utilice el biodigestor diariamente, me va a salir el fertilizante líquido. Este fertilizante, evidentemente, una vez que tenga una cantidad aceptable, lo puedo utilizar en el cultivo que yo desee. Correcto. Tenemos una guía, y dependiendo del tipo de cultivo que tengas, y también habrá que hacer un análisis de suelo, pero dependiendo del tipo de cultivo que tengas, tenemos una guía de cómo utilizar
el fertilizante, cuánto hay que diluirlo y el incremento en producción que vamos a ver, ¿no? Cómo va también a mejorar los colores, a mejorar la planta, los suelos van a ser obviamente mucho más fértiles y de largo plazo, ¿no? No como los químicos que son de corto plazo. Ingeniero, este biodigestor, tenemos que preparar alguna base para ponerlo. El biodigestor también se le debe de hacer un mantenimiento en determinado tiempo y ya el biodigestor genera malos olores a la instalación o también en el momento de conectarlo como gas para calentar lo que se utilice dentro de la instalación, llámese de granja, invernadero u otros, donde se está usando ese biodigestor. Sí. Qué buena pregunta. Para una óptima utilización del biodigestor, sí necesitamos un lugar plano donde podamos instalarlo, más o menos el chico unos 2.5 metros cuadrados, el grande requiere unos 4 metros cuadrados más o menos. Necesitamos un lugar de preferencia que le dé mucho el sol, que esté cerca, que podamos introducir agua y básicamente con eso. El mantenimiento es muy sencillo, no hay que hacer nada, excepto el filtro. Viene un filtro con carbón activado donde el biogás va a pasar para acumularse en el tanque de gas, digamos, en la bolsa de gas. Ese filtro que es con carbón activado lo tenemos que cambiar una vez al año y es lo que nos ayuda a no generar malos olores. Y entonces no genera malos olores el biodigestor. El fertilizante, cuando sale, lo ideal es tenerlo en un tambo tapado con un hoyo y que vaya saliendo automáticamente el fertilizante. Y a la entrada del biodigestor tiene una base, un tipo de tapa, tiene un embudo donde se le quita una tapa, se introduce el desperdicio, el estiércol. Tiene cierto olor cuando lo abrimos, pero una vez que lo cerramos y se sella, deja de emitir olores y es muy, muy funcional, muy práctico, muy fácil de usar. Barry, háblanos qué tipo de gas se genera y nos dices, el biodigestor que ustedes utilizan está integrado una parrilla que puede ser utilizada fácilmente. Te voy a pedir un favor, Barry, ¿nos permites? Vamos a ir a una pausa y continuamos platicando contigo después de escuchar a nuestros amables patrocinadores. Claro que sí. Bien, pues está usted en Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México. Estamos platicando de este biodigestor especializado de tamaño adecuado para, pues, principalmente el hogar. Gracias por estar con nosotros. Vamos brevemente a esta pausa y continuamos con más aquí en Acústica Rural. Seguimos, amigos de Acústica Rural. Estamos conversando con el ingeniero Barry Cooper. Él es director general de Endless Elements SADCB, empresa que fabrica biodigestores. Barry, te preguntaba del gas que se desprende de todo este proceso físico-químico que se lleva a cabo en el biodigestor. Y háblanos de las características de la parrilla que viene adicionada con este producto. Claro que sí. Hoy en día no lo estamos fabricando en México. La idea es sí fabricarlos en México. Hoy lo estamos trayendo de Israel, ¿no? En un futuro ya tenemos pensado fabricarlos aquí. Pero sí, te comento, el gas es metano al 54%, ya más del 54%. Es un gas mucho más seguro que el LP. A diferencia del LP, el biogás, por su condensación o por su peso, sube, es más liviano que el oxígeno, entonces sube, el LP baja, ¿no? Por otro lado, es un gas que se acumula dentro de una bolsa que viene arriba del biodigestor y no está comprimido, entonces tampoco tiene ningún riesgo de explosión, es muy seguro, ¿no? Y sí viene incluida una parrilla de biogás, está específicamente hecha para que el biogás prenda. Es una parrilla, en el caso del biodigestor, una parrilla doble, nos dura el gas entre 6 y 8 horas. Si quisiéramos utilizar una parrilla común y corriente de gas LP o gas natural, sí lo podemos hacer, solo es un tema de remover o quitar las espreas o hacer un agujero un poco más grande para que el gas
pueda salir y sea inflamable o prenda, ¿no? Barry, si nos puedes comentar, los amigos que tienen pequeñas instalaciones en cerdos, aves, conejos, que quisieran también adquirir uno de estos, ¿qué ventajas tiene este biodigestor pequeño? ¿Qué ventajas también tiene al pago de la energía eléctrica o también en la compra de un tanque de gas? Qué buena pregunta, ¿no? Mira, si lo comparas contra el gas LP o la leña que mucha gente utiliza para cocinar, te estás ahorrando prácticamente más o menos 800 pesos al mes de gas, ¿no? De utilización de gas. Pero lo más importante, Armando, es el fertilizante que sale. El fertilizante es gratis, de cierta manera va a acabar saliendo gratis, y nos va a ayudar mucho a ahorrar más de 20,000 pesos al año en fertilizantes químicos, en enfermedades. Tu producción va a crecer un 30% más rápido, mejor, menos plagas. Vas a poder vender productos orgánicos también, no vas a utilizar químicos. Hay veces que hay que complementar, pero en general vas a reducir tu utilización de fertilizantes químicos, ¿no? Si utilizamos el gas y el fertilizante, en menos de 6 meses tienes el retorno de inversión. En menos de 6 meses. Correcto. En menos de 6 meses. Es una ecuación importante. Ahora, ¿qué características tiene el fertilizante que obtengo de este proceso en el biodigestor? Mira, tiene todos los macro y micro elementos, tiene metales, tiene fósforo, tiene nitrógeno. A ver, dame un segundito y te digo un poquito más de detalles sobre todo lo que tiene, pero es muy, muy completo, ¿no? Está muy balanceado y tenemos una guía que ya después acá quien se la podemos mandar, dependiendo el tipo de cosecha que tengas, cómo lo vamos a aplicar, en qué cantidades, cómo lo vamos a diluir, y así vamos a utilizarlo, aprovecharlo de una mejor manera, ¿no? Básicamente tiene, por ejemplo, potasio también, etcétera, etcétera. Este fertilizante, nos dices, se utiliza en diferentes cantidades y diferentes diluciones dependiendo del cultivo. ¿Cuáles son en donde ha funcionado mejor, Barry, el biol que se obtiene? Mira, por ejemplo, en café nos funciona de maravilla, un 30% aproximadamente de incremento, arroz, maíz, hasta un 50% de incremento en la producción, tomate, hay un sinnúmero de cosechas en lo que le podemos hacer, frijol, etcétera, etcétera. Y Barry, y el biodigestor que tú lo están fabricando, ¿qué tiempo de vida útil tiene? Mira, tiene una garantía de 2 años y está hecho para que dure más de 15. 15 años y garantía de 2 años. Correcto. Ahora, ¿cuáles son los espacios más recomendables en donde se puede usar este biodigestor? Me imagino que estamos hablando, por supuesto, de áreas rurales y también de áreas periurbanas, es decir, a las afueras de la ciudad. Por ejemplo, si ponemos a la Ciudad de México, pues lo podríamos usar en lugares como Milpalta, como Tláhuac, como Xochimilco, en donde todavía no hay urbanización y hay cerca zonas de cultivo. Pues mira, es buena pregunta, pero hay de todo, ¿eh? El biodigestor pequeño que tenemos lo instalan en casas también, en azoteas, en áreas urbanas sin ningún problema, ¿no? Y en áreas rurales depende el tipo de ganado que tengas o la cantidad de cosecha que tengas o la cantidad de desperdicio. Yo te recomendaría el chico o el grande. Si tienes más de 4 vacas, a lo mejor sí creo que te conviene el grande, y con eso procesas todo el desperdicio, el estiércol, ¿no? El espacio que necesitas en áreas rurales, pues no hay tanto ese problema, pero en áreas urbanas sí es más chico. Y por ejemplo, ahorita que mencionas Milpalta, acabamos de terminar un proyecto de 5 biogestores, a 5 familias beneficiaron con un baño incluido. Entonces, esas familias que antes no tenían un baño, le conectamos un baño al biodigestor, y entonces ya el desperdicio humano también entra y se genera el mismo gas. El fertilizante en este caso, como ya tiene desperdicio humano y hay algunos patógenos y por norma no lo podemos aprovechar en la cosecha, pero pasa a través de una fosa séptica,
para también dejar de contaminar los mantos acuíferos. Barry, el biodigestor más pequeño, ¿de cuántos, para capacidad de cuántos litros o kilos de desperdicio es? Mira, el pequeño nos acepta hasta 40 kilos de estiércol al día, sí, o 12 litros de desperdicio orgánico, o una combinación. Yo le puedo poner 20 kilos de estiércol y 6 litros de desperdicio orgánico, y con eso funciona de maravilla, ¿no? Ese biodigestor, ¿qué espacio ocupa? Ese 2.5 metros cuadrados, un poquito menos, es de 1.3 metros por 2.2 metros. Entonces, con 2.5 metros cuadrados para que puedas pasar y darle mantenimiento y utilizarlo, es más que suficiente. ¿Y el grande? El grande es de más o menos como 4 metros, 4.5 metros por 1.5 metros. Entonces ahí te diría con unos, más o menos esa medida es lo que está. Entonces con unos 3 metros cuadrados, pero hay que considerar que son 4 de largo, ¿no? Barry, y un número de contacto, ¿dónde te podemos, público, dónde te puede contactar? Claro que sí, mira, el teléfono es el 55 19 51 92 68, y también lo pueden comprar a través de nuestra página web, que es www.endlesssolutions.com. Endless Solution, ENDLESS Solutions. Exacto, así es, endlesssolutions.com, ahí nos pueden contactar. Y Armando, yo te hago, cuando quieras, y si tienes un lugar donde quisieras ver funcionando el biodigestor con ganado, con estiércol, y donde tengan cosecha, Perdón, Barry, se está cortando la comunicación. Un día grabamos. Barry, perdón, se está cortando la comunicación. Sí, ahí creo que está mejor, ¿no? Ya está mejor, ya. Sí. Sí, una disculpa, te decía, el día que quieras nos podemos ir a algún lugar donde tengamos ganado y donde haya una cosecha, donde se pueda aprovechar el biogestor, lo instalamos sin costo para ti, Armando, y que el público vea todos los beneficios que este biogestor tenga. Le vamos dando seguimiento, a lo mejor a la cosecha, los rendimientos, al gas, al biodigestor, y que vean la utilidad que tiene y todos los beneficios, ¿no? Sí. Barry, ¿ustedes en dónde dan servicio en el Valle de México, en la República Mexicana? ¿En dónde atienden clientes? Estamos en toda la República Mexicana. Es muy fácil de instalar, el envío con el precio viene incluido. Si quieren que lo instalemos, también lo podemos hacer, pero es muy fácil de instalar y podemos dar servicio a toda la República Mexicana. ¿Y ahorita en dónde están, en dónde tienen instalados estos biodigestores? Ya nos comentaste en Milpalta. ¿Qué otras zonas rurales o urbanas ya tienen estos biodigestores? Están por toda la República. Tenemos en Tulum, en Holbox, en Oaxaca, en Puerto Escondido, en Chihuahua, en Monterrey, en Guadalajara, todas partes. En México, en la Ciudad de México, tenemos 2 instalados, uno en el Huerto Roma Verde, otro en el Huerto Tlatelolco. Ahí los pueden ir a ver cuando quieran, es de acceso al público gratis, y están muy bonitos los lugares. Entonces, por todas las partes tenemos biodigestores instalados. Uh-huh. Y el aprovechamiento es diferente. En algunos lugares serán más bien residuos orgánicos, por ejemplo, de verduras, de hortalizas, de frutas. En otros serán desperdicios propios del hogar, y en otros lugares será el desperdicio que generan los animales. Totalmente. En áreas urbanas, por ejemplo, en mi casa, yo tengo un biodigestor, lo alimentamos con puro desperdicio de cocina y el desperdicio de la mascota, del perro, que entra al biodigestor. Y en lugares que he instalado, en lugares más rurales, donde tienen cosecha, instalamos más grandes los biodigestores y lo aprovechan mucho más con el estiércol, ¿no? Ellos casi todo el desperdicio de comida lo aprovechan para alimentar a los animales, y el estiércol es el que están utilizando para generar el gas y el fertilizante. Perdón, José Luis, el biodigestor que tienes en tu casa, los residuos que generan, ¿los ocupas para el jardín y el gas que genera? ¿Cuántas horas de gas genera tu biodigestor?
Yo en mi casa tengo el chico, me genera entre 2 y 3 horas al día, con eso cocinamos diario prácticamente, a veces si nos falta un poco usamos el gas LP, pero ya lo usamos cada vez menos, y efectivamente el fertilizante lo uso en el jardín, en mis árboles, tengo árboles frutales por aquí y en el jardín. Ahora, por otra parte, coméntanos del clima, cómo influye el exceso de temperatura, lugares calientes o lugares que en época de invierno suelen ser muy fríos. Mira, efectivamente, mientras más calor tengamos, es mejor para el biodigestor, la descomposición es más acelerada, es más rápida. En invierno y a ciertas temperaturas abajo de 18 grados en promedio, el biodigestor podría, si baja mucho la temperatura, podría quedarse en pausa y no producir el gas durante un tiempo, pero después de que pase el frío, vuelve a generar el gas y vuelve a activarse el sistema, no ningún problema. Y hay una solución contra eso. Que en México casi no tenemos ese problema, la verdad es que en muy pocas zonas tenemos ese problema, pero hay una solución, le podemos meter un calentador de acuario al biodigestor y con eso podemos solucionar. Pues ingeniero Barry Cooper, director general de Endless Elements, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes dos, lo que necesiten, y les dejo la propuesta ahí para que vayamos a instalar uno. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, y ha llegado el momento, como cada semana, de platicar con el licenciado Miguel Mitchell, nuestro especialista en finanzas agropecuarias, que nos tiene lo más actual de lo que está ocurriendo en materia de finanzas, de dinero, de cotizaciones, por supuesto de granos y otros productos en México, y también de temas que él ha desarrollado durante mucho tiempo aquí en Acústica Rural. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, José Luis, Armando? Un gusto saludarlos, asimismo a todo nuestro auditorio, pues con las novedades de cómo seguimos avanzando en el marco de esta pandemia, en donde luchamos e intentamos los diferentes países, todas las personas, en poder regresar a nuestra acostumbrada normalidad o habitualidad, pero todavía encontramos frenos para poderlo hacer de buena forma. Al día de hoy, haciendo un poco el recuento, porque pareciera que esto ya se acabó y la realidad es que no se ha acabado. De repente algunos países desarrollados incluso empiezan a avanzar en la liberación de sus actividades y de su economía. Incluso eso mismo está pasando en algunas partes del país y pues se le tiene que meter reversa. Al día de hoy son más de 178 y medio millones de personas que han padecido oficialmente este virus, aunque evidentemente las estimaciones no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, son de una mayor cantidad de personas que se han contagiado, principalmente porque cuando no presentan ningún síntoma, pues obviamente la gente no acude a hacerse alguna prueba. Y en el caso de México, lo más lamentable y lo que sigue siendo una cifra muy dura son los más de 231,000 muertos que ya llevamos hasta la fecha. Evidentemente, esto a causa de la pandemia. Se ha hecho un esfuerzo ya muy importante desde que aparecieron las vacunas que fueron autorizadas de emergencia, y México ha ido avanzando en su proceso de vacunación. Incluso recientemente ya también se abrió la puerta para que los adultos entre 39 y 30 años puedan iniciar su proceso de inscripción para poder recibir alguna vacuna. También algo que debemos destacar es que en diferentes partes del mundo han surgido algunas variantes del COVID, tal y como lo conocemos, con características hasta ahora no completas de cuál es el proceso infeccioso que tienen, pero sí por lo menos en las primeras aproximaciones que se han hecho a estas variantes, se habla de la más peligrosa, la Delta, que esta fue generada en la India. Y pues bueno, sabemos que hace un par de meses la India estaba padeciendo una situación bastante complicada. Esta variante tenía la característica particular de ser mucho más infecciosa, es decir, de mucha mayor facilidad en su transmisión, y también con una
capacidad de generar la muerte a quien infecta mucho más rápida. Es ahorita una de las grandes amenazas. También los países europeos por eso están tratando de agilizar y de llevar al mayor ritmo posible su vacunación, aunque también sabemos que en países europeos existe mucha resistencia por parte de algunos sectores de la población para poderse vacunar. El mejor consejo que yo podría darles es: no hay de qué temer. Si ustedes tienen acceso ya por el grupo de edad, por la región en la que viven, a poderse aplicar una vacuna, háganlo así. ¿Y por qué hablo tanto sobre el tema de la vacunación? Porque prácticamente ahí está la llave a que podamos seguir avanzando en la apertura de la economía. Afortunadamente en México empezamos a tener algunas señales de recuperación muy importantes, como es que la inversión extranjera directa se está incrementando de manera importante en el mundo, y esta es una gran oportunidad para México. Se calcula que a nivel mundial la inversión extranjera directa va a estar creciendo más o menos a una tasa del 15%. Entonces, esta oportunidad la debemos de aprovechar, y se está aprovechando porque incluso México ya otra vez está figurando en el top 10 de los países que reciben inversión extranjera directa. Y esto evidentemente recae y redunda en un beneficio para toda la población. Hay algunos detalles importantes que sí sucedieron la semana pasada y estamos viendo sus impactos en el tipo de cambio. La Reserva Federal de Estados Unidos salió a dar algunos comunicados principalmente con la preocupación que se ha tenido por un incremento importante en el ritmo inflacionario. Esto lo está viviendo los Estados Unidos, evidentemente por una rápida recuperación económica, lo mismo que estamos viviendo en México, que también por esta acelerada recuperación económica y por estas condiciones adversas que aún seguimos viviendo a raíz de la pandemia, la alza de precios en la canasta básica y en diferentes productos de consumo ha sido muy importante, tanto en combustibles, para los vehículos, como el gas. En fin, ha sido importante el incremento que se ha tenido, y esto generó cierto nerviosismo en que la Reserva Federal pudiera empezar con algunos ajustes al costo del dinero, y evidentemente generó algunos nerviosismos en el mercado, y ante ese nerviosismo también es que se puede explicar por qué el dólar empezó a tener una apreciación frente al peso. Y bien, entrando un poco a nuestro sector, saben que venimos un poquito desfasados normalmente en las cifras oficiales, pero al cierre de abril México nuevamente presentó un superávit en su balanza agropecuaria y agroindustrial, teniendo un superávit de 3.604 millones de dólares. Y esto lo podríamos separar en dos grandes grupos. Por un lado, los bienes agrícolas, que fueron 1.741 millones de dólares, figurando nuevamente productos como el aguacate, como el jitomate, el pimiento y la fresa. Y por otro lado, el sector agroindustrial, figurando con 1.722 millones de dólares en superávit, o aportando a esta cifra global. Y pues evidentemente ahí el tequila y el mezcal siguen siendo productos muy importantes en esta canasta, junto con la cerveza. Son productos muy importantes, muy apreciados por los mercados externos, y que también nos ayudan a tener ahí un balance positivo, y este superávit que tiene nuestra canasta comercial con los Estados Unidos. En fin, también en otras buenas noticias, la semana pasada, y esto impacta mucho, sobre todo con lo que hemos estado platicando sobre las fluctuaciones del precio internacional del maíz, celebraba, y con justa razón, el doctor Villalobos, que este año muy probablemente México estará viendo incrementado su capacidad de producción de maíz en 2 millones de toneladas más,
lo cual es muy alentador que se siga recuperando, ya que a lo largo de los últimos años se había estado perdiendo mucho terreno en cuanto a la productividad que tenía México de estos granos básicos. Esta búsqueda, incluso esto que se perseguía también desde los inicios de la gestión del presidente López Obrador, podemos decir que están teniendo avances importantes, evidentemente con una reconfiguración del campo mexicano por la disponibilidad también que estamos teniendo de agua, de recursos, de los mismos apoyos que tiene el campo, pero aún así el campo ha aprendido a leer la realidad y empezar a transformarse y empezar a generar también algunas nuevas oportunidades. Y finalmente también en nuestro sector exportador, en la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos reportó que para este año y para este ciclo, al parecer, uno de los productos líderes en ese mercado y que seguirá incrementando su consumo es el del tomate mexicano. El tomate mexicano sigue ganando un lugar importante y para este 2021 seguramente se posicionará en una cifra récord de exportación, no solo en unidades, sino también en el valor que podrán capturar los productores con toda esta cantidad exportada. Miguel, me llama la atención parte de tus atinados comentarios, pero creo que para muchas amas de casa es preocupante el incremento que han sufrido los precios de los alimentos de manera que no se detienen durante los últimos meses del año, y todo esto lo explicas bien por esos factores externos de principalmente el incremento en el precio de los combustibles. El gas y la gasolina impactan directamente en los costos de producción de los productores y evidentemente ellos tienen que reflejarlo, aunque también hay otras distorsiones del mercado que tienen que ver con una mala comercialización, lo que también incrementa el precio de los productos de la canasta básica. Sí, en realidad, pues nosotros lo hemos comentado también aquí en ocasiones anteriores, algo que impacta mucho a lo que está sucediendo con la inflación son, como bien lo señalas, también la cotización del gas y la cotización de la gasolina. No olvidemos cómo están en estos momentos los precios del petróleo. Los precios del petróleo con respecto al año pasado se han incrementado sustantivamente, incluso tienen un nivel de cotización alto relativamente de acuerdo a los últimos históricos que tenemos en los últimos 3 años. Entonces esto está presionando de manera importante y también pues evidentemente al ya tener pocos incentivos o una carga en donde ya no tienes un subsidio a los combustibles, pues evidentemente eso termina impactando tanto a los consumidores en lo individual como a las industrias que tienen que impactar sus precios por el incremento en los costos que empiezan a experimentar. Entonces, aquí sí es parte de la labor que tendrá que seguir haciendo también el Banco de México para buscar de qué otra manera compensar eventualmente y mantener bajo control la inflación que experimentamos como individuos. Pues Miguel, como siempre, muchísimas gracias por tu comentario y vamos a seguir en contacto contigo si nos lo permites. Claro que sí. Un gusto y un saludo para todos. Gracias, Miguel Mitchell, especialista en finanzas agropecuarias. Aquí, perdón usted, en Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos con más temas aquí en este programa. Recuerde, estamos en radio a través de Acústica, en sus diferentes frecuencias en México, también en la cadena Albavisión, en el sur-sureste, y por supuesto nos encuentra usted en Facebook Live y en Internet a través de Acústica Noticias. Regresamos enseguida.
Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Y bueno, pues está a punto de llevarse a cabo una exposición muy interesante en un punto del poniente de la ciudad, en el centro Santa Fe. Se trata de una exposición pues que tiene características muy especiales. Estamos hablando de un encuentro, principalmente de negocios relacionados con la producción de cannabis. Como usted sabe, en México se está discutiendo aspectos que tienen que ver con la legalización principalmente para el uso lúdico del cannabis. El uso medicinal de alguna manera ya está regulado. Bien, pues esta Expo, The Cannabis Expo, se lleva a cabo en el centro Santa Fe y pues tenemos en la línea a la vocera de esta Expo, a Zvezda Laurik. Ella es directora ejecutiva para Latinoamérica de Juicy Fields, la empresa que organiza esta Expo. Zvezda, muchísimas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a todo el pueblo mexicano, gracias a ustedes por darme este espacio. Estoy muy feliz de poder hablar de esta gran exposición que se viene aquí en México y bueno, aquí atenta a lo que me vayan a preguntar porque tenemos mucho de qué hablar. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es el objetivo de llevar a cabo esta expo que generalmente, bueno, hasta donde sé no hay precedentes de que se haya llevado una reunión de este tipo en México relacionada con la producción de cannabis? Es cierto, es nuestra primera versión aquí en México y esperamos que sean una de las primeras y muchas más para el futuro. Nosotros queremos ser parte del cambio que México está transitando actualmente con el cannabis y queremos reunir a los principales líderes de opinión. Entonces, reuniendo a estos líderes de la industria global y representantes gubernamentales, todos reunidos en este lugar de exposición, bueno, vamos a poder brindar un poco más de información a toda la población mexicana de lo que es el cannabis. Es un tema muy tabú en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica en especial. Y bueno, primero estamos por romper estigmas, queremos aprender más y brindar el conocimiento que estos expositores vienen a darnos aquí a la Expo Cannabis en México y hablar de posibilidades de negocio, hablar del cannabis medicinal, porque es nuestro foco fundamental. Como Juicy Fields, creemos que el conocimiento nos da herramientas para poder ser mejores en una sociedad. Entonces, México y todo el mundo está mirando a México como un país de grandes oportunidades para hacer negocio y espero que los mexicanos también puedan verlo de esta manera. Zvezda, platícanos un poco más. ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál es el programa? ¿Qué objetivos persigue esta Expo Cannabis? Un poco más de este tema, por favor. Muy bien. Nosotros vinimos a México con este propósito. Queremos que con la ayuda de la Cannabis Expo compartir con todos los mexicanos la experiencia y el conocimiento de todos los expositores que vamos a tener, los beneficios del cannabis medicinal, repito, y eliminar estos estigmas. Vamos a tener expositores como Master Growers, estos son los maestros cultivadores que trabajan en diferentes granjas de cannabis medicinal en el mundo. Tenemos a Thomas Walker, que es uno de nuestros Master Growers en la empresa, va a estar brindando su conocimiento a diferentes personas que ya se desenvuelven en el ámbito del cannabis medicinal y en las granjas, porque hay que tener cierto cuidado con las plantas, hay que tener cierto cumplimiento con estándares que la Organización Mundial de la Salud te obliga a tener. Eso es muy importante, el cuidado que uno tiene que tener con la planta de cannabis para que se transforme en medicamento. Son muchas licencias que hay que obtener para poder tener legalmente una granja. Depende de la legislación de cada país y ahí también entramos en el tema de otro expositor que es un mexicano, es Luis Arizmendi. Él va a exponer el tema legal, la legislación en México y en diferentes partes del mundo, porque es un especialista de legislación del cannabis en el mundo. Vamos a tener doctores que van a hablarnos de las diferentes terapias que se pueden utilizar con el cannabis medicinal y, por supuesto, mi empresa que se encarga del tema de inversión. Nosotros nos encargamos del tema de financiación a diferentes granjas de cannabis medicinal en el mundo y tenemos una plataforma
plataforma muy novedosa donde conectamos a todas las personas del mundo y todas las personas pueden tener una planta en línea y las conectamos directamente. Nosotros tenemos las plantas en las diferentes granjas que tenemos en Portugal, en Colombia, en Sudáfrica. Entonces es una opción también para hacer negocios. Hay muchas empresas que van a hablar de negocios también y nosotros queremos brindar ese conocimiento este 24 y 25 gracias a Juicy Fields en la Expo Santa Fe en México. La población mexicana no se puede perder este gran evento. Esbesda, me llama la atención, en México el tema del uso medicinal de la cannabis ya está regulado. Yo creo que ahí hay un mercado importante. Falta terminar el proceso legislativo, pues para conocer las características, las condiciones en las que se debe de llevar a cabo el cultivo. ¿Esto cómo impacta? ¿Cuánto tiempo habría que esperar o qué se puede hacer en lo que el Poder Legislativo se pone de acuerdo para resolver todo este asunto de la Ley General de la Cannabis, tomando en cuenta incluso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado que este tema tiene que quedar resuelto lo más pronto posible? Exactamente, tú mencionas algo fundamental. Hemos estado siguiendo los pasos que está dando México en el mundo y en cuanto a la legislación del cannabis recreativo en el país. El 10 de marzo también estábamos muy atentos nosotros a lo que iba a decidir la Cámara y bueno, es decisión del Estado, es decisión del gobierno. Nosotros creemos en que sí se han abierto puertas. El pueblo mexicano está pidiendo algo, se está viviendo una revolución con respecto a la legalización del cannabis recreativo también y nosotros vamos a estar atentos a lo que vaya a pasar en México y creemos que sí se van a dar los pasos correctos y adecuados en el tema de legislación y el gobierno va a hacerlo porque lo que queremos es que crezca el país y supongo que todos los gobernantes quieren lo mismo para su país. Me llama la atención cuando mencionas que el mundo voltea a ver a México como una gran oportunidad para el cannabis medicinal. Háblanos más al respecto, por favor, Esbesda. Es cierto, México tiene una gran oportunidad para hacer negocios. Bueno, en realidad México se ha caracterizado por el territorio, el clima es magnífico para poder producir cannabis medicinal. Entonces, tienen que tener en cuenta esto, no solo en el tema de cannabis medicinal, se ha visto que se puede hacer negocios acá. México tiene una gran oportunidad de hacerlo. Todos los ojos del mundo entero, de granjas de cannabis medicinal en Europa, están apuntando también a México. Entonces, nosotros queremos convencerles a ustedes que, primero, a desestigmatizar el tema del cannabis y que sí, ustedes son un país que ofrece muchas oportunidades en cuanto a inversión, sobre todo inversión en cuanto al cannabis medicinal y bueno, empezar a romper esos estigmas que todos nuestros países latinoamericanos tienen con respecto al cannabis. Es convencerse uno mismo como mexicano que sí tenemos oportunidades, que sí tienen oportunidades para hacer negocios. Y en este caso, el cannabis medicinal pues requiere de condiciones muy especiales y además tiene que estar perfectamente regulado por la Autoridad Fitosanitaria de México, a diferencia del cannabis que crece de manera silvestre y que, bueno, se podía utilizar para fines recreativos o fines industriales, como es el caso del cáñamo. Exactamente, y el procedimiento es completamente diferente. Es arduo obtener las licencias y obtener el tema del cannabis medicinal. Los expertos que van a estar en la exposición, Thomas Walker, que es uno de nuestros Master Growers, Shlomo Bucklin, que es otro Master Grower de Canadá, que también va a estar presente, va a dar esta charla. Es muy interesante porque nosotros ya conocemos cómo es el procedimiento de la granja. Es un tiempo de crecimiento de la planta, la alimentación de la planta, la irradiación, las condiciones climatológicas que tiene que tener la planta y bueno, el procedimiento son 3 o 6 meses que tienen que ser constantes para poder tener la tasa de THC o CBD exacta. Entonces es muy importante este conocimiento y yo los invito a todos ustedes que puedan asistir a esta expo porque este conocimiento nos va a brindar el Master Growers de granjas de cannabis medicinal en Canadá, en Portugal, en Sudáfrica, donde ya es legal y el tema y los estándares de salud son muy altísimos para obtener la licencia de cannabis medicinal. Pues Esbesda Lauric, directora de eventos para Latinoamérica de Juicy Fields, muchísimas gracias por esta entrevista. Eres muy amable.
Gracias a ti, gracias a todo México. Esperamos verlos a todos ustedes en la exposición este 24 y 25. Gracias por permitirme hablar acerca del cannabis medicinal y de las propiedades. El conocimiento nos da las herramientas para romper estigmas, para seguir aprendiendo, para tener armas positivas, para ser mejores en esta sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Esbesda Lauric en Acústica Rural. Y bueno, pues Armando, ahí está este tema, sin duda un asunto de mucho interés para la opinión pública, Armando. Así es, José Luis, un tema muy interesante, un tema que por muchos años ha sido tabú, y en los años anteriores, en 2019, 2020, se ha venido a hablar en la Cámara de Diputados, senadores, esta legislación que le hace falta mucho a México también para amainar la delincuencia, también decir, y también el uso lúdico y el uso medicinal de la cannabis. Sí, y bueno, en el caso del uso medicinal de cannabis, reitero, es un proceso que prácticamente ya está concluido. Tanto diputados como senadores se pusieron de acuerdo para marcar las reglas que se deben de seguir para que haya cultivo de cannabis, para que se aprovechen las sustancias activas de esta planta en beneficio de cientos de miles de personas en todo el mundo que tienen padecimientos que estos elementos activos del cannabis curan perfectamente. El gran problema está atorado principalmente en la cuestión penal, es decir, después de portar tantos gramos, un individuo debe de ir a parar ante un ministerio público para que sea consignado ante un juez. Ahí es en donde está un poquito atorado. El camino legislativo, el último que ha seguido, se generó en la Cámara de Senadores, pasó a diputados. Sin embargo, diputados le hizo correcciones. El próximo periodo legislativo inicia hasta el próximo 1 de septiembre y bueno, pues no se ha avanzado en la materia. De cualquier manera, estaremos atentos aquí en Acústica Rural. Pues llegamos a la parte final de este programa, Armando. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre, apreciamos muchísimo la asistencia del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Siempre su valiosa colaboración. Gracias. Y recuerden, estamos en radio a través de las frecuencias de Acústica, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Yucatán, Veracruz y otras entidades, también Guerrero. Por supuesto, un saludo a la gran cadena Albavisión, Sur, Sureste y otras regiones del país, en Facebook Live y también en Internet como Acústica Noticias. Gracias, que tenga usted excelente día, muy amable.